Bueno, ya vamos a partir con 10 minutos de atraso y nuestro primer expositor en esta única jornada de la sesión de sistemas dinámicos está a cargo de Alfredo Milano, estudiante de la Universidad Católica del Norte, que nos hablará sobre teoría de promedios en modelos cosmológicos con campo escalar. Adelante, Alfredo, tienes media hora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy voy a hablar de una investigación que hemos hecho junto con mi director de tesis, el doctor Henry León, en los primeros 2 años de mi doctorado y que estamos tratando de darle continuidad durante este año, que es mi tercer año. También hemos colaborado con colegas de varias universidades de Chile y también con otros alumnos del posgrado, como Esteban González, Samuel Lepe, Claudio Miché y Sebastián Cuellar, ¿sí? Nuevamente agradecer a los presentes y al CONCA por permitirme dar esta charla, y también agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por mi beca doctoral, por los gastos operacionales, y a la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Católica del Norte. Bien, un breve resumen o un breve esquema de mi charla. Yo quiero tratar estos 6 puntos que podemos ver acá. Voy a dar una breve introducción, luego voy a presentar un problema de perturbación y voy a atacar ese problema a propósito con una herramienta que es la teoría de perturbación regular, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre allí. Luego voy a utilizar otra herramienta diferente, que es la herramienta de la teoría de promedios. Luego voy a mostrar cómo funcionan estos 2 puntos, el punto 2 y 3, en particular el punto 3, en su aplicación directa a cosmología. Y en particular vamos a hablar de los modelos Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker abiertos. Luego voy a presentar los resultados que obtuvimos con los colaboradores y con los colegas y mi director de tesis en la investigación. Y finalmente los dejo con las referencias del trabajo. Entonces, el título de nuestra investigación en tal es Averaging Generalized Scalar Field Cosmologies, que básicamente lo que dice es que estamos trabajando con cosmologías de campo escalar, donde el potencial que estamos utilizando es un potencial armónico generalizado con ciertas perturbaciones que nosotros elegimos por las propiedades que presenta el potencial. Y en este contexto utilizamos la teoría de promedios o métodos de promedios de sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, claro, este estudio es un estudio grande, nos llevó la mayor parte de 2 años, y lo dividimos en 3 casos. Los modelos Bianchi 3 y los modelos FRW abiertos, estos que están en negrilla acá, son los que en los que nos vamos a enfocar hoy. La segunda parte trataba de los modelos Bianchi 1 y los modelos FLRW plano. Y la tercera parte trataba de los modelos Minkowski-Sachs y los modelos FLRW cerrados. Entonces, en sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos tomar herramientas de la teoría cualitativa de sistemas dinámicos y herramientas de la teoría de promedios que en principio no son herramientas complicadas, y queremos utilizarlas para obtener información relevante de los sistemas de ecuaciones diferenciales que surgen en estos modelos cosmológicos, ¿sí? Y con obtener información relevante me refiero a que vamos a estudiar su estabilidad, vamos a estudiar la descripción dinámica del modelo, y no tenemos necesariamente ni siquiera pensamos en resolver exactamente las ecuaciones, ¿sí? Ok, para iniciar, quiero que miremos esta ecuación del oscilador débilmente amortiguado que yo tengo acá.
o es la misma que tengo en la ecuación 1. ¿Sí? Esta ecuación, con las dos condiciones iniciales de la ecuación 2, es un problema de perturbación en el siguiente sentido. Si miramos la ecuación 1, el término I' está multiplicado por un factor epsilon, que es un factor positivo, pero que tiende a 0, y se considera muy, muy, muy chico. ¿Ya? Entonces yo les dije, les adelanté un poco, y es que vamos a tratar de resolver esta ecuación utilizando un método de perturbación regular. Un método de perturbación regular significa lo siguiente. Yo propongo con mi ecuación 3 una solución que tiene el tipo de una serie, es una serie de potencias, ¿sí? Una serie de potencias en epsilon. Va un término con epsilon a la 0, que es I sub 0, un término con epsilon a la 1, que es I sub 1. Yo puedo continuar con epsilon cuadrado I sub 2, pero para los propósitos de lo que yo quiero mostrar hoy, basta con hacerlo lineal en epsilon. Entonces lo que debemos hacer es tomar la expansión 3, sustituirla en 1 y comenzar a coleccionar términos. ¿Sí? Fíjense, donde decía I2', ahora dice I sub 0 más epsilon por I1, 2' de eso. Luego, donde decía epsilon por I', dice epsilon por I sub 0 más epsilon por I sub 1, prima de todo eso. Donde decía I, sustituí la aproximación, y el 0 de la derecha, ¿sí? Este 0 que estaba acá, lo escribo como 0 más 0 por epsilon. ¿Por qué hago eso? Porque yo tengo que coleccionar términos y tengo que formar, a partir de la ecuación original, tengo que formar subproblemas, ¿sí? Lo voy a dividir en lo que llamamos el problema de orden 1, que se obtiene coleccionando todas las cosas de acá arriba que vayan con epsilon a la 0. ¿Sí? Eso me da la siguiente ecuación, que es I sub 0 2' más I sub 0, que es simplemente, si volvemos a mi problema original, todos los problemas de perturbación admiten lo que se conoce como el problema sin perturbar, que es donde aparece epsilon, sustituyo al tiro epsilon igual a 0. Y obtengo I2' más I igual 0. Bueno, eso es lo que ocurre para el problema de orden 1, solo que no queda en términos de la I, sino que queda en términos de la I sub 0. Disculpen. Acá. Las condiciones iniciales deben ser recalculadas de acuerdo a la expansión que propusimos, pero el problema de orden 1 formulado acá admite la siguiente solución: I sub 0 igual a seno de t. ¿Ya? Hasta ahora todo bien. Ahora, acá arriba, si yo colecciono todo lo que tiene epsilon, puedo formular el siguiente problema. Si yo miro el lado izquierdo de la igualdad, es el mismo problema anterior, pero para la función I sub 1. La única diferencia es que en este caso el problema no es homogéneo, porque aparece la función I sub 0'. Entonces, al tiro yo puedo sospechar que existe cierta recursividad. Para poder resolver el problema de orden epsilon, yo necesito tener la respuesta del problema de orden 1. ¿Sí? Y si yo expando, o sea, si yo no me quedo solo con epsilon I sub 1, sino que añado epsilon cuadrado por I sub 2, el problema de orden epsilon cuadrado requiere que yo utilice las soluciones del problema de orden 1 y del problema de orden epsilon. Pero ahora mismo no vamos a hacer eso. Ahora mismo solo les digo que este problema admite la solución I sub 1 en t menos un medio t por seno de t. Entonces volvamos un momento a la solución que propusimos al inicio. ¿Sí? En la ecuación 3 nosotros propusimos I sub 0 más epsilon por I sub 1 en t, ¿cierto? Ya tengo I sub 0, ya tengo I sub 0, ya tengo I sub 1, solo tengo que multiplicar I sub 1 por epsilon y sumársela a I sub 0. Eso lo vamos a hacer justo acá. La solución que propusimos y obtuvimos mediante el problema de perturbación regular es seno de t menos un medio epsilon t seno de t.
¿Qué ocurre? Que si nosotros fijamos un valor de epsilon chico, el segundo término, el que surge de resolver el segundo problema, tiene un comportamiento resonante. Es lo que se conoce como un término secular o un término resonante, porque una vez fijo el epsilon, para valores grandes de t, las oscilaciones de la solución aproximada que obtengo mediante el proceso de perturbación regular, en lugar de decaer, crecen, ¿sí? Porque para tiempos grandes, de hecho acá se puede ver que para t ya más grande que 20 la cosa comienza a fallar, ¿sí? En azul yo tengo la solución exacta que tiene una etapa inicial oscilatoria y luego comienza a decaer, mientras que en naranja, la que obtuve por el proceso de perturbación regular, dada la presencia de este término resonante, simplemente no es válida para después de cierto tiempo t. Entonces, ¿qué nos ocurrió acá? Que este tipo de problemas de perturbación no siempre pueden tratarse como problemas de perturbación regular y hay que tratar de encontrar otras herramientas que permitan encontrar una mejor aproximación a la solución del problema. Justo eso es lo que vamos a hacer con la teoría de promedios o con los métodos de promediación. Y ahora les pido que miremos esta ecuación de este oscilador que está acá. Phi 2 puntos más omega cuadrado phi igual a epsilon por menos 2 phi puntos. ¿Ya? Aquí lo hacemos con condiciones iniciales prescritas, no estamos diciendo exactamente cuáles son, pero asumimos nuevamente que el epsilon es positivo y que tiende a 0 y es un valor muy chico. Ahora, si yo quiero estudiar un momento el problema sin perturbación, recuerden cuando yo dije que el problema sin perturbación es simplemente mirar mi problema, donde aparezca epsilon, pongo 0 y me queda la ecuación 5. ¿Sí? Ahora, este problema 5 admite siempre la solución 6. ¿no? Entonces, utilizamos la solución del problema sin perturbar para cambiar la ecuación del oscilador por bueno, en realidad va a ser por un sistema de ecuaciones de 2 dimensiones, pero es un sistema promediado porque a mitad del proceso vamos a calcular el promedio de ciertas funciones, ya les voy a decir adelante cómo lo vamos a hacer. El primer paso para ello es algo que se conoce como variables de amplitud, perdón, una transformación de amplitud-fase o simplemente el método de variación de constantes. Si ustedes miran la ecuación 6 y miran la ecuación 7, las únicas diferencias que van a encontrar es que las constantes R sub 0 y phi sub 0, que dependen de las condiciones iniciales prescritas del problema, simplemente las cambiamos por funciones que dependen del tiempo. ¿Sí? Es lo que uno hace en el método de variación de constantes. Es promover una constante a una función que depende del tiempo. Entonces, R sub 0 se convierte en R de t, phi sub 0 se convierte en phi de t. Lo que debemos hacer ahora es encontrar ecuaciones diferenciales para R de t y para phi mayúscula de t. Para ello, primero tenemos que extraerlas de la ecuación 7 y lo hacemos de la siguiente manera. Se puede mostrar, hay que hacer unas cuentitas nomás para ver que R de t se puede escribir así y que phi mayúscula de t se puede escribir así. Una vez que lo tenemos escritos de esta manera, calculo su derivada temporal, R punto, y quedo con la ecuación 9. Ahora, lo interesante de la ecuación 9 es que en el miembro derecho de ambas ecuaciones está el factor epsilon. ¿Sí? Y nosotros habíamos dicho que el factor epsilon era positivo, pero que tiende a 0 y es muy, 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 muy chico. Lo que quiere decir que R punto, en realidad, cuando el epsilon es muy, muy, muy chico, R punto
es muy parecido a 0 y phi punto es muy parecido a 0. Es decir, las funciones r y phi se comportan como constantes, ¿sí? Son casi constantes, o uno dice que varían lentamente en el tiempo. Eso nos va a permitir hacer lo siguiente. En el siguiente paso yo voy a hacer una integración con respecto de t, pero debido al comportamiento de las ecuaciones de r y de phi, dados por 10, r y phi van a poder salir de la integral y yo solo voy a integrar los cosenos y los senos. A ver, veamos acá. Si yo tengo una función periódica con periodo L, F, la función se llama F, yo defino la F promediada de la siguiente manera. F promediada es 1 sobre el periodo de la integral a lo largo del periodo de la función F. Donde nuestras funciones son 2pi sobre omega periódica. Entonces, calcular el promedio de la R, bueno, esto es otra cosita que les tengo que decir. Promediar y derivar es intercambiable. Yo puedo promediar primero y derivar después, o derivar primero y promediar después. Por eso es que acá dice R punto, y yo le voy a calcular el promedio a R, entonces debería decir, o sea, si le calculo el promedio a R punto, debería decir R punto barra arriba. Pero va a decir R barra y el punto está arriba, pero es porque las operaciones promediación y derivación son intercambiables. Entonces, si yo quiero promediar eso, tengo que integrar la ecuación de R. Pero integrar la ecuación de R es integrar esto que está aquí. Pero en realidad lo que integro es el miembro derecho, ¿ya? Entonces, integrar el miembro derecho, saco fuera de la integral todo lo que no depende de t. A ver, el R dijimos que no depende de t estrictamente en este paso de la integración, porque la función R se comporta como una función que varía lentamente en el tiempo, ¿ya? Y lo mismo hago cuando quiero calcular el promedio de la phi mayor, ¿ya? Entonces, estas integrales para las funciones coseno y seno son bastante sencillas. De hecho, la integral de la derecha vale 0 y la integral de la izquierda, no recuerdo exactamente cuánto vale, pero es un valor sencillo que permite simplificar esta ecuación a solamente menos epsilon por r barra. Entonces, este sistema 13 es el sistema equivalente promediado a la ecuación del oscilador armónico que vimos al principio. Este sistema es fácilmente integrable. La solución es esta que está acá arriba, ¿sí? La R promediada es una exponencial y la phi promediada es una constante. Con esto escribimos la solución promediada del oscilador y vemos que en este caso machea también con la solución exacta, que casi no nos damos cuenta y tuve que cambiar el color para que nos diéramos cuenta. En rojo está la solución exacta del oscilador armónico y en azulito rayado está la solución que obtuvimos con el método de perturbación. Entonces, acá encontramos una alternativa a los métodos de perturbación regular y es una alternativa que parece funcionar bastante bien para cierto tipo de problemas. Entonces, yo acá tengo dos cosas. El oscilador que acabamos de resolver es este, ¿sí? En el área de cosmología en la que trabaja el profesor Henley, en la que yo estoy comenzando a estudiar, existen sistemas de ecuaciones que se llaman sistemas de Einstein-Klein-Gordon. Le pido disculpas a Einstein porque aquí no lo incluí. El nombre completo es sistemas de Einstein-Klein-Gordon. Y les pido que miren la similitud que tiene la ecuación 14 con la ecuación del oscilador que nosotros resolvimos, ¿sí? Miren, es exactamente lo mismo, solo que en lugar de decir epsilon, dice h, y en lugar de decir 2, dice 3. Pero es la misma ecuación, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que el epsilon que yo utilicé en la ecuación del oscilador es una constante. Y
En el sistema de Einstein-Klein-Gordon, esa h es el parámetro de Hubble y es una función. ¿Sí? Es una función que tiene incluso su propia ecuación diferencial dada por 15. Entonces, uno se pregunta, ya va, el método de promediación me funcionó muy bien para esta ecuación del oscilador armónico. ¿Existe manera de que ese mismo método de promediación, con algunas posibles modificaciones, funcione para estudiar los sistemas de Einstein-Klein-Gordon? La respuesta es sí, sí se puede. Hay una referencia que les muestro al final, donde los autores dicen que se puede, pero hay que pedirle ciertas cosas a la función h. Hay que pedir que sea positiva, que sea estrictamente decreciente y que tienda a cero. Bajo esas condiciones, y añadiendo ciertas modificaciones al proceso de promediación, uno puede directamente aplicar la misma herramienta. ¿Ya? Ok, entonces les pido un voto de confianza en que por razones de tiempo no voy a escribir toda la descripción de las ecuaciones, pero sí les puedo mencionar que para los modelos Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, en este caso para el modelo abierto, que es el que estamos estudiando ahora, las ecuaciones de campo son estas que están acá. Fíjense que acá aparece una variable k, perdón, aparece esta k en estas últimas dos ecuaciones. Y esa k que está allí, dependiendo del valor que tome, yo paso de modelo. Estoy en el modelo abierto, estoy en el modelo cerrado o estoy en el modelo plano. Para el modelo abierto, yo necesito que el valor de la k sea -1 y necesito que este factor de acá en la métrica sea el seno hiperbólico, ¿no? Esa es la diferencia entre los modelos Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, abierto, cerrado y plano. Es el valor de la k que cambia entre -1, 0 y 1 y el valor de este elemento de la métrica que cambia, si mal no recuerdo, es seno hiperbólico, seno y creo que R nomás, no estoy seguro. No estoy seguro en el R, pero sí sé que las otras dos son seno y seno hiperbólico. Ya, entonces, acá hay que hacer un poco de cosas, como definir variables normalizadas, expandir en serie centradas en h igual 0 al sistema y muchas cosas. Pero luego llegamos acá, ¿sí? Pasamos del sistema 17 al sistema dos dimensional 18. ¿Sí? Ahí es donde les pedí por favor el votito de confianza, porque no, de verdad no tengo tiempo en describir cómo pasamos de un sistema a otro. Pero durante todo ese paso, llega un momento donde a cada ecuación le calculamos su versión promediada. Es decir, a cada ecuación la integramos a lo largo del periodo y obtenemos estas cosas que están acá. Ahora, este es un sistema dos-dimensional que lo podemos estudiar mediante las herramientas de sistemas dinámicos de la siguiente manera. Encontramos los puntos críticos del sistema, calculamos la matriz jacobiana del sistema, evaluamos la matriz jacobiana en los puntos críticos, calculamos los autovalores y estudiamos la estabilidad de los autovalores dependiendo del signo que ellos tienen. ¿Ya? Bueno, este sistema admite tres puntos críticos que son F, F0 y C. F es la solución Einstein de Sitter, F0 es un universo Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker dominado por materia, y C es una solución de Milne. Esta columna ADT simplemente es un factor que va aquí en la métrica. ¿Sí? ¿Qué ocurre con estos puntos de equilibrio? Bueno, que podemos nosotros encontrar para este sistema quiénes son los atractores del pasado, los atractores del futuro, ¿sí? Y en particular, yo tengo acá dos plots. Acá tengo a la izquierda un plot para gamma igual a 0, a la derecha tengo un plot para gamma igual a 1. En el de la izquierda, el que atrae es el universo Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker dominado por materia. Este es el atractor del futuro. Y ustedes pueden pensar que
esta F, que es la solución Einstein de Sitter, es el atractor del pasado, mientras que para gamma igual a 1, el atractor del pasado es una recta que contiene tanto al universo Einstein de Sitter como al dominado por materia, y el atractor del futuro es la solución de Milne. Ahora, algo que no mencioné es que este gamma que aparece en las ecuaciones es el índice, bueno, pero es porque no hablé de esa parte. Es que estos modelos cosmológicos son modelos cosmológicos con fluidos perfectos y todos tienen una ecuación barotrópica de estado para el fluido, y este gamma es el índice barotrópico del fluido. Sí, por eso es que tiene diferentes interpretaciones cosmológicas. Es decir, cuando gamma vale 0, la interpretación cosmológica que tiene es la de la constante cosmológica. Cuando gamma vale 1, la interpretación es que el fluido se comporta como polvo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué utilidad tiene esto que hemos hecho hasta ahora? Resulta que todo lo que nosotros queremos mostrar es que las soluciones del sistema 17 y las soluciones del sistema 18, que resaltamos nuevamente, el sistema 18 es mucho más fácil de estudiar, queremos mostrar que las soluciones se comportan igual. ¿Sí? Es decir, que el método de promedio funciona en el sentido de que yo comienzo con un problema difícil, paso a ecuaciones promediadas mucho más sencillas, incluso disminuyendo la dimensión del sistema, pero las soluciones no solo se comportan de manera muy similar a las soluciones originales, sino que este tipo de oscilaciones presentes en las soluciones exactas son suavizadas durante el proceso de integración. Sí, perdón, durante el proceso de promediación. ¿Ya? Entonces, toda esta historia que yo les estoy contando, se las voy a resumir de la siguiente manera. Con los colaboradores que mencioné anteriormente y bajo la dirección del profesor Henley, nosotros logramos 3 publicaciones. El título es lo que les dije anteriormente: Averaging Generalized Scalar Field Cosmology, parte 1, con las respectivas métricas que estudiamos, y nosotros probamos en este caso 3 teoremas. Probamos que las soluciones de los sistemas promediados y las soluciones de los sistemas sin promediar tienen el mismo límite cuando t tiende a infinito. Es decir, el error que existe entre ellas se va hacia 0. Y encontramos los atractores para ambas métricas, para la métrica Bianchi 3 y para la métrica FLRW abierta. En el Averaging Generalized Scalar Field Cosmologies parte 2, mostramos lo mismo para 2 métricas más, para la métrica Bianchi 1 y para la métrica FLRW plana. Encontramos los atractores de cada una de las métricas y mostramos que las soluciones tienen el mismo comportamiento. ¿Qué pasó en la tercera parte? En la parte 3, en la métrica Cantosky-Sachs y la métrica FLRW cerrada, no nos fue tan bien. Igual encontramos los atractores de ambas métricas, pero la validez de las soluciones no era para todo tiempo. ¿Sí? Porque ahí ocurre algo. Ocurre que lo que nosotros tenemos que exigirle a la función h para poder aplicar el método de promediación, es decir, que sea positiva, que sea decreciente y que el límite sea 0, en uno de estos dos, creo que es en el Cantosky-Sachs, la h no lo cumple. ¿Sí? Creo que la h cambia de signo en algún momento y eso no nos funciona. Entonces toca definir una variable adicional d que sí cumpla lo que nosotros queremos, hacer la promediación con respecto a esta nueva variable, pero es decir, las soluciones no se comportaban de la misma manera para todo tiempo t, sino para esta escala de tiempo. ¿Sí? Entonces, con respecto a las referencias, esta es la referencia del paper parte 1, esta es la referencia del paper parte 2, esta es la referencia parte 3, y esta es la referencia de Fashman, Heibel y Yang, que es donde ellos dicen
que sí se puede hacer promediación con un parámetro de perturbación que depende del tiempo, es decir, con una función h, y donde ellos explican eso, las condiciones que les mencioné para la función h para poder promediar. Bueno, esa era mi presentación, no sé cuánto tiempo me demoré. Creo que estoy justito bien porque comenzamos a las 16:10 y son las 16:40. Sí, te Entonces, demoraste justo media hora. Oye, dejemos algunos minutos para alguna consulta. Eh, Tengo una eh, pregunta. sí, adelante. Mira, puedes ir a donde dice los métodos de promedio, creo que la primera o la segunda presentación. A ver, ajá, en la segunda, en la segunda. esta es la segunda. No, en la siguiente página. Aquí, Ajá, ahí. Mira, cuando ahí tú dices, pues, que tú puedes sacar en la, digamos, en la 12, en la ecuación 12, sí, que tú dices que esto se promedia, como la R va a cero cuando epsilon tiende a cero, sí, eso es lo que se llama tú puedes variar agarrar lentamente y en el tiempo. sacarla fuera de esa integral. Sí, pero es solo en este paso, sí, solo en el paso de Sí. integración. Ajá. Mi pregunta es, o sea, hay que decir, hay que clasificar, digamos, el espacio de funciones donde eso se cumple. ¿Qué es lo qué es lo que se sabe? Digo, porque ahí se está pidiendo una condición muy fuerte. ¿Qué es lo que se pide para, digamos, las funciones que cumplan eso, esa condición? O sea, porque no es cierto que para cualquier R que vaya a cero, uno se puede hacer eso. Eso hay que pedir algunas cosas. Me imagino que con solamente eso se puede encontrar algún contraejemplo, pienso yo, ¿no? No sé, ahí creo que hay que pedir algo. O sea, usted lo que quiere es pedir una condición adicional o No, clasificar no, en un precisar el conjunto todas las espacio de condiciones. funciones donde cumplan eso, que se cumpla eso, que me No imagino que es lo pensé- que ustedes están trabajando en ese espacio de funciones. yo no he Eh, pensado en eso, profe, de verdad es una pregunta interesante. ya. Vale, esa era mi pregunta. Yo ni siquiera- Hola, disculpen, yo ni hola. siquiera entendí la pregunta. Que dice aquí, dice, si R tiende a cero se puede hacer algo, pero no sé qué se puede Epsilon. hacer. Epsilon. Es Epsilon el que tiende a cero, no R. Ah, No, epsilon. Pero R se comporta, o la derivada de R es casi cero. Están claro, diciendo, la derivada de R es casi cero, decimos que R es casi constante o que R varía lentamente con el tiempo. ¿Sí? sí, pero de ahí R se puede sacar de la integral y a pedir ver, más para la función, porque me imagino que con solamente eso se pueden conseguir contraejemplos, me imagino. se pide que el campo vectorial sea KVM. Es una propiedad que está descrita en el paper de Maliborski. Ah, ok. Pide condiciones de diferenciabilidad para la función F1, para la función residual, que sea Lipschitz continua en un intervalo. Hay varias condiciones que se establecen. Ah, vale. Pero en el fondo, lo que se hace es construir un sistema distinto para construir el sistema que sigue a 11. ¿Cuál es el 11? Pasa un minuto al 11. Para construir el sistema 13, la hipótesis que se hace para construir el sistema 13 es asumir que las funciones son de variación lenta, la R y la phi. Pero en realidad lo que se hace es construir un sistema nuevo. En ese sistema nuevo lo único que se hace es integrar respecto de t y las demás cantidades se dejan fijas. Y lo que se tiene que demostrar es que el sistema nuevo, las soluciones del sistema nuevo convergen a las soluciones del sistema cuando el parámetro epsilon tiende a cero. Sí. Y ahí es Ya. donde se pide que el campo de teoría sea de tipo KVM, que las siglas por ahí yo las dije, pero se me olvidan. Krylov, Bruloliev, no sé qué cosa. Son 3 apellidos. Mira, y una pregunta, disculpa, y dices que convergen ¿en qué sentido? ¿Sentido Se puntual? establece una norma, se Por- puede usar la norma de Supremo o se puede usar cualquiera de las normas que son similares en RN. La norma de Supremo, la norma euclidiana, pero la más pesada es la norma euclidiana. La norma de máximo es la que mejor funciona. Pero tienes que leer más literatura, Alfredo. Esa es la cosa.
tienes que leer qué cosas son los sistemas KBL. Oye, aquí Mauricio está levantando la mano para hacer una consulta. Hola, ¿qué tal? Disculpen, bueno, creo por lo que estoy viendo, me parece que ustedes trabajaron en conjunto en el proyecto, así que la pregunta va para ambos. No sé si mire, quiero ver, esta pregunta la quiero analizar más que nada desde un punto de vista cosmológico. ¿Ustedes están tomando en cuenta la edad del universo a nivel de edad temprana o edad tardía a la hora de describir la dinámica del proceso que están estudiando? Alfredo, responde tú. Pues una de las cosas que dijimos acá arriba es que estamos interesados en describir el universo tanto en tiempos tempranos y tiempos tardíos. Perfecto. Entonces, mi consulta es, ¿cómo se comporta, según este modelo, cómo se comportaría el universo desde el caso temprano? ¿O si pues, tienen resultados de ese caso? Pues yo lo que podría decir es que inicialmente para tiempos tempranos acá el universo se comporta como una solución de Sitter, pero termina en un universo de FLRW dominado por materia, pero eso es solo para este pedacito que está acá. Y nosotros obtuvimos resultados diferentes para cada modelo. Pero se supone que en el universo temprano, en las primeras fracciones, se está formando la materia recién. Sí, pues, pero es que el F0 No, es el Alfredo. dominado por materia. Ahí tú tienes que explicar que el tiempo que tú estás usando en tu sistema dinámico es el logaritmo del factor de escala. Ah, sí, aquí. Tienes una que variable decir que el factor de escala se está asumiendo que empieza en una singularidad inicial donde A vale 0. Y que eso corresponde a tau igual a menos infinito en tu modelo. Y cuando tau es más infinito, eso es cuando el factor de escala crece monótonamente y en este caso termina en una fase tipo de Sitter. Entonces el cuidado. modelo pasa por profe, determinadas etapas. Profe, es que este comienza en de Sitter y termina en dominado por materia. ¿Qué tienes que ver? ¿Cuáles son las funciones? Esa F no es de Sitter. Sí, F es de Sitter, profe. Ah, ya. F es de Sitter y termina en dominado por materia, no es al revés. Pero es cuando la gamma vale 0. La constante cosmológica, claro. Ah, ya. Sí, Pero sí. esa es la cosa que tiene que responder. Pasa por distintas etapas dependiendo de cómo evolucionan con respecto al factor de escala. Bueno, pues Ahí eso fue lo que solamente hay materia y campo escalar. solo lo hice para este primer modelo. Pero ahí tienes gamma igual 0. Sí, es constante cosmológica. Esa F, ¿No? en realidad el campo escalar mimetiza materia. Uh-huh. Después hay que ver, Alfredo, pero es poco natural que el universo, el lifetime, sea dominado por materia y que la fase de Sitter sea el atractor de pasado. Ahí hay que ver si están bien las labels, ¿ya? Sí, yo creo que eso sí está bien. Disculpen, ante la causalidad un poco del resultado, me gustaría intentar comentar lo siguiente. Sí. No sé si ustedes pensaron si el modelo como tal podía estar sujeto, por ejemplo, a una teoría ligada a, o sea, por ejemplo, porque uno sabe que aquí hay dos corrientes, que es la corriente de lo que ocurre al principio del universo, donde hay un Big Bang como tal, y una donde no hay un Big Bang, sino que antes había un flujo de materia como tal. Entonces, no sé si una idea que podría de alguna forma dar a entender la causalidad que estás mencionando es que efectivamente antes del Big Bang existía una concentración de materia, lo cual justificaría de cierta forma la causalidad de tu resultado. Entonces, no sé si ustedes pensaron dentro de los resultados que están tomando acá en cuenta que la teoría de que el universo ya tenía una conducta, ya había un campo asociado antes, o están tomando en cuenta desde el inicio, desde un punto donde ocurre el Big Bang y después se va formando la materia a medida que va disminuyendo la temperatura. Ahí se está tomando que hay curvatura, o sea que el universo no es plano, se está tomando que hay un campo escalar que es la materia del universo y un campo de materia con densidad ρ, y que en este caso concreto lo que se espera es una singularidad inicial, dominio de materia y después dominio del campo escalar, en particular cuando domina el potencial.
Pero acá hay una peculiaridad y es que el potencial tiende a cero porque es un phi cuadrado, más una corrección de tipo seno. Entonces, no está dentro del paradigma estándar en que yo tengo un universo de Sitter al final. De hecho, aquí en este tipo de modelo aparece la solución Minkowski como atractor de futuro en alguna de las, que es Pero justamente es para cuando las H otras tiende a métricas. 0 y todo tiende a 0. Ujú. Es para una de las otras métricas que no están aquí presentadas. Pero, profe, yo igual creo que estamos confundiendo, es que ustedes están pensando, yo no sé, es que los he escuchado decir Es varias que esta veces. es teoría escalar, es una teoría escalar nomás. O sea, aquí no hay una teoría especial, ni es un universo estático, ni Es que nada los de eso. escuché decir varias veces que el universo inicia con materia y no, el F0 es a donde me voy. Sí, así que no inicio aquí. Es que tienes que ver el factor hijo. Cuando gamma vale 1, fíjate F y F0, la expansión. No, sí, está bien. No, en la ecuación, la ecuación. Cuando gamma vale 1, la ecuación del factor de escala es la misma para F y F0. Sí, por la recta, ¿no? No, porque gamma vale 1. Tiene el mismo exponente, es el mismo power law. Entonces ahí no tiene sentido hablar de universo de Sitter. Ahí lo que tiene es dominio de materia. Entonces F y F0 tienen la misma factor de escala asintótico. Ya, En ese caso particular. ya. Ya, Ah, aquí en el exponente este, ya entiendo. claro. No es una solución Einstein de Sitter en general. Eso hay que revisarlo, ¿ya? Ya, ok. Ok, gracias por la aclaración. Ok. Oye, está bien, pues le damos un aplauso a Alfredo. Okay. Ya, gracias. Según la programación ahora tendría que venir el Caparillo, Mm. ¿cierto? Pero él me acaba de enviar un correo diciendo que tiene problemas de conexión, así que no va a poder. Por eso yo dejé que se explayaran tanto las preguntas, porque como él no va a estar, tenemos un poquito más de tiempo. Entonces ahora le tocaría a Mauricio. Sí, ya, entonces, esperen, voy a compartir entonces. Aquí está, me parece. No sé si pueden ver la diapositiva. Estamos bien. Sí, se ve. Espera. Ajá. Perfecto, entonces ahí está. Ya. Ok, espera, voy a... Mauricio, es media hora, ¿eh? Yo te voy a detener, te voy a avisar Ok. cuando te queden 5 minutos para que vayas cerrando y después te dejamos algunos minutos para posibles preguntas o comentarios. Ok, no hay problema. Bien. Bueno, entonces voy a partir inmediatamente. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre algunos niveles de máquinas de Turing para ciertos tipos de sistemas dinámicos topológicos desde la perspectiva de dos conductas que son caóticas clásicas. En este caso yo las abrevié, que es caos en el sentido de Lee York y caos distribucional de tipo 1, y alguna derivación de la misma parte. Entonces, bueno, algunas de las preguntas generales que uno está planteando acá es si nosotros, a partir de los modelos que tienen conducta caótica, uno puede estudiar, por ejemplo, ciertos niveles de indecibilidad de las máquinas. ¿A qué me refiero yo? O sea, si es que las máquinas de Turing, que como tal, el objetivo es, de alguna manera, resolver cierto número de problemas, en un cierto lapso de tiempo, en este caso la indecibilidad estaría más relacionada con lo contrario, o sea, la imposibilidad de esto mismo. Y si es que las conductas caóticas asociadas a la posible falta de sincronía entre dichas máquinas desde una perspectiva dinámica existiese, esta misma parte fuese posible. Bueno, ese es uno de los principios que uno busca analizar de manera más general. Entonces, para esto, el enfoque de esta charla va a estar orientado en estudiar cómo se comporta de manera muy particular, la dinámica en este tipo de casos, con este tipo de conducta. Bien,
Entonces nosotros vamos a partir por definir una máquina de Turing, de cierta manera, como una cinta infinita, donde donde en la cinta hay distintos tipos de grillas, o distintos tipos de celdas en este caso. Entonces, cada celda tiene puede estar escrita con un número finito de símbolos, que va a estar denotado por sigma. Y en general, toda la cinta que está acá está definida por una secuencia infinita de estos mismos símbolos. A partir de eso, bajo esta cinta, nosotros tenemos acá lo que se conoce como un cabezal, que posee la memoria o de alguna forma para un computador un RAM, que a partir de esto, que obviamente por la lógica de lo que esto llevaría, es un conjunto finito de posibles estados que va a tener este cabezal y que va a generar un mismo proceso. En otras palabras, una lectura, en este caso, este elemento va a ir leyendo la cinta como tal, la escritura del mismo y el movimiento de la cinta. Y esa va a ser la naturaleza principal de la dinámica. El objetivo que utilizó, como ustedes vieron en el cursillo un poco de esta semana, uno de los objetivos principales para construir estas máquinas de Turing tiene, por ejemplo, un fin más que nada ligado a la criptografía, o que está orientado a el tema de la computabilidad, de la optimización a nivel de computar varios tipos de procesos a la vez. Sin embargo, no todas las máquinas o no todos los procesos pueden ser computados de manera precisa. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces el factor de tiempo puede jugar en contra y por consecuencia podemos tener una imposibilidad de resolver los problemas incluso en el largo plazo. Entonces, en este concepto determinado hay motivos por los cuales eso se debe. Y esos motivos son parte de lo que se va a hablar a continuación. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, el proceso consiste en esto, básicamente, en la lectura en un sector que está acá, con una cantidad de símbolos, y a partir de eso definir una instrucción como tal, que permita generar una cierta dinámica a partir de la lectura, la escritura y el movimiento por distintas direcciones, que puede ser a tanto a la derecha como a la izquierda, como quedarse en un mismo punto. Sin embargo, para este tipo de charlas nosotros no vamos a enfocarnos en quedarnos aquí mismo, sino que vamos a ir menos en uno de los dos extremos. O sea, la cinta nunca va a estar en un mismo sector, ¿sí? Simplemente se va a ir moviendo de manera consecutiva. Bien, un ejemplo para este caso es este sector, donde uno tiene los estados de cambio para dos estados, Q1 y Q2, que son para ser elementos que vamos a denotar dentro de este conjunto grande, que es Q. Entonces, uno de los ejemplos que puede ver acá es, por ejemplo, yo tengo dos posibles símbolos, que son 0 o 1. Y yo puedo desde acá leer el 0 y escribir el 1 y moverme a la derecha a partir del estado Q1, cambiando el estado Q1 al estado Q2. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ese procedimiento es lo que va a ocurrir. Entonces, al final, yo tengo acá la lectura del estado 0, me muevo, esto lo reescribo al estado 1 y el estado cambia a Q2. Para la otra columna que aparece acá, con datos cambiados, eso ocurre más o menos lo mismo. En este caso se va a mover a la izquierda. No obstante, así funcionaría una máquina clásica como tal. Sin embargo, nosotros vamos a darle un pequeño cambio por ciertos aspectos que vamos a mencionar a continuación. Bien, para relacionar directamente las máquinas de Turing con lo que son los sistemas dinámicos que nosotros tenemos interés, nosotros vamos a definir un quíntuple en este caso, donde vamos a tener el número de estados, el conjunto de símbolos, el conjunto de grillas en este caso, que es lo que ustedes pueden ver acá. O sea, en este caso, cada celda va a tener su enumeración. Bueno, yo no le coloqué la enumeración, pero cada celda debería tener acá su enumeración. Entonces, esa enumeración va a estar definido por este Z que se encuentra acá, un delta que va a ser definido como una función total que va a viajar por la grilla.
en este caso, para poder hacer búsquedas, pero que a partir de las búsquedas no sea tan fácil encontrar preimágenes, que de hecho es uno de los, se puede aplicar bastante bien en lo que es en los conceptos de criptografía, y el cual es actúa como una función autocontinua dentro del producto de estos conjuntos. En este caso, vamos a interpretar como sigma omega a la izquierda, sigma omega a la derecha, como el conjunto de secuencias de caracteres, tanto por la izquierda, o sea, en otras palabras, los elementos que van a estar definidos en esta parte, como por la derecha, los elementos que se encuentran acá. Y el conjunto Q, que es finito. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos podemos representar este elemento según lo que se propuso el año 97 por Kurka, donde este conjunto va a ser compacto. Entonces, y además, este elemento va a estar asociado a una métrica que va a ser la métrica de Cantor. Q en este caso, como un conjunto discreto, va a poseer una topología discreta. Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de modelamientos, en este caso, que están denotados como TMT y TMH. El modelo TMT, donde en este caso el cambio que va a generar con respecto a la máquina clásica que hemos descrito, es que esta vez no va a haber una grilla que va a ir enumerando las celdas, sino que en este caso el cabezal como tal va a estar fijo y la cinta se va a ir moviendo. Entonces todo va a ser relativo. Imagínense como cuando uno trabaja con movimiento relativo. Entonces básicamente el sistema queda en sistema de referencia inercial y la cinta se va moviendo respecto al cabezal como tal, en lugar de que el cabezal se vaya moviendo en este caso. Entonces eso sería lo que simularía un sistema TMT. En otras palabras, que la cinta se va moviendo y que el cabezal va a quedar fijo. No obstante, el hecho de que el cabezal quede fijo no quiere decir, en cuestión, que el valor que los estados no van a ir cambiando. Eso también lo vamos a ir mencionando un ejemplo más adelante. Por otro lado, están los modelos TMH, que son los modelos donde la cinta, en alguna de las celdas, va a encontrarse un carácter que va a representar el estado o un elemento de Q, o sea, un elemento que está ligado al RAM del sistema. Entonces, en esta figura que se encuentra acá se puede ver con mejor detenimiento. En este caso vamos a tener la configuración del conjunto TMH, que va a estar dentro, de cierta manera, del conjunto de secuencias de la unión entre los símbolos que se encontrará, que pueden ser 0 o 1, y el conjunto de estados, que es un conjunto finito. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, que una flecha es parte de un elemento de Q, porque no necesariamente tienen que ser números como tal, mientras que sigma van a tener elementos 0 y 1, como pueden ver acá. Entonces acá, en esta parte, nosotros podemos ver aquí la enumeración como tal. Entonces ahí vamos a tener el conjunto de los elementos de la grilla. Por otro lado, el sistema TMT, que se encuentra acá, como podemos ver acá, el elemento la cinta se va a ir moviendo y a partir siempre de una celda fija que se encuentra acá. Entonces siempre el siguiente elemento, las escrituras que van a estar acá, van a ir cambiando, pero siempre relativo a este sistema que se encuentra acá. Ya. Con respecto a lo que habíamos mencionado previamente, en otras palabras, a la definición de la métrica de Cantor que vamos a ocupar nosotros vamos a definir para este espacio la distancia entre dos configuraciones que se encuentran acá. Estas configuraciones básicamente están escritas en términos de, de la información que se conoce de la cinta. En otras palabras, por ejemplo, acá yo tengo una cierta información de la cinta, pero eso no quiere decir que la cinta sea finita, sino que yo puedo tener que acá hay más elementos que yo posiblemente no conozco y que yo voy a ir conociendo a medida que esta cinta vaya evolucionando y dependiendo cuáles son las instrucciones que yo esté tomando en cuenta. Entonces, en este caso, tomando eso en cuenta, nosotros vamos a tener que la distancia entre estas configuraciones
nos va a dar 2 elevado a menos i, donde i va a ser el primer elemento o la primera grilla, de cierta manera, en las cuales, si comparamos ambas cintas, tanto por la derecha o por la izquierda, algunos de los elementos de ambas cintas van a ser distintos. Piénsenlo detenidamente como si yo tuviese esta cinta y yo la comparara con otra cinta y empezara a comparar, por ejemplo, empezara a estudiar ambos elementos, la evolución de ambas cintas en paralelo. En algún minuto, en una de las celdas, con la misma numeración, esos elementos van a ser distintos entre sí. Puede ser la derecha o la izquierda. La pregunta es en cuál va a ser el primero. Entonces, de ahí viene esta ecuación como tal acá. Cuando la distancia, cuando ese evento ocurre muy lejanamente, este 2 elevado a menos i va a tender a 0. Sin embargo, puede haber un caso donde en la cinta donde nunca eso va a ocurrir. Por tanto, también puede ser que la distancia va a ser igual a 0. Y como habíamos mencionado anteriormente, como estamos trabajando con un número finito de elementos en el conjunto Q, si los estados de memoria o los elementos del conjunto Q en ambas cintas son distintos, la distancia va a ser de golpe 1, haciendo alusión a la topología discreta, en la cual vamos a tener ceros o unos dependiendo de los valores que van a tener los valores de Q. En este caso, delta, que es lo que está, vamos a definir una función delta para poder estudiar imágenes, que va a estar relacionado con la búsqueda de cilindros abiertos en este caso. Y vamos a denotar esos mismos cilindros como ventanas, donde los mapas totales, de cierta manera, que van a cumplir con las propiedades de sobreyectividad y continuidad, van a ser conocidos como instrucciones, que van a estar ligados a los elementos de las órbitas y que van a ser necesariamente escritos por desplazamientos en base a las instrucciones antes mencionadas. Entonces, un ejemplo, entonces, nosotros asociándonos a estos tipos de sistemas, nosotros vamos a tomar para el caso de TMT, únicamente nuestro problema, puesto que en TMH hay resultados donde se demuestra que el sistema de golpe es equicontinuo. De hecho, uno puede encontrar esto en problemas ligados, resueltos el año 2016, como los modelos zigzag. Por consecuencia, estas máquinas como tal no nos van a ayudar mucho a estudiar los niveles de caoticidad que estamos interesados en analizar. Por tanto, el enfoque van a ser orientados a máquinas de Turing que tengan configuración de tipo TMT, que vamos a llamar sistemas de máquinas de Turing de tipo TMT. Bien. Aclarado eso, nosotros vamos a plantear un ejemplo para mostrar cómo se va comportando esta función en términos de elementos. Entonces yo voy a tener acá, por ejemplo, un grafo que va a representar cómo va una máquina moviéndose o cómo las instrucciones se van dando cuenta a medida que yo, por ejemplo, estoy en un estado. Por ejemplo, estoy en Q0 y quiero irme a Q1 y quiero cambiar de Q0 a Q1. Entonces, este elemento va a leer 0, va a escribir 1 y se va a mover a la izquierda. O, por ejemplo, si me quiero ir a Q2, al estado Q2, este elemento va a leer 1, se va a mover a 0 y se va a ir a la derecha. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en este caso, para Q0, que quiero irme a Q1, el elemento de 0 se va a ir directamente a 1, como tal. Pero sin embargo, como estamos trabajando con un TMT, este elemento no va a sufrir un movimiento significativo, por tanto, el elemento se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque siempre el estado, como va a estar, va a ser como el cabezal, va a estar fijo, siempre el 1 va a estar como, estos elementos van a estar en referencia a este lado. Esto no ocurre en todas las máquinas de Turing, aclaro. En las máquinas clásicas, estos elementos, los elementos que están acá se van moviendo junto con los símbolos como consecuencia del movimiento del cabezal, o en el caso del TMT, este elemento se va moviendo junto con la cinta, ya que es parte de la misma. Entonces, esa es una de las ventajas que vamos a tener a la hora de trabajar con TMT. Ya. Entonces, ahora vamos a ir viendo algunas definiciones orientadas a propiedades o a niveles de caoticidad clásica.
y vamos a ir reinterpretándolas con respecto a lo que son las máquinas de Turing. Bien. Entonces vamos a partir con la parte, el sentido clásico de lo que significa caos de Lee-York. En este caso estamos hablando de una tripleta que tiene el espacio de fase, la distancia y el mapa que se encuentra acá, donde tenemos una distancia D y un mapa que es sobreyectivo y autocontinuo en X. Entonces vamos a definir un par de puntos en el producto cartesiano que es conocido como par de Lee-York si los pares de puntos presentan una conducta del sistema proximal, y además el sistema es no asintótico. En otras palabras, tenemos que el límite inferior de la distancia entre ambas trayectorias definidas por X y por Y es igual a 0. Y por otro lado, tenemos que el límite superior de la distancia entre ambas trayectorias es mayor que 0. Estos son dos de los ingredientes que se van a ver en otros niveles, que se ven en otros niveles de caoticidad. En otras palabras, la proximidad de trayectorias y la separación de las mismas, como tal, por algún tipo de número o por algún tipo de propiedad algebraica que uno puede extender después en otro tipo de sistemas dinámicos. Dicho de esta forma, el tercer factor que define, en este caso, el conjunto de caoticidad, es en este caso el definir un conjunto que contiene a estos puntos, que vamos a llamarle conjunto scrambled, que es un conjunto dentro del espacio que para definir, de cierta manera, si un sistema dinámico es o no caótico, este conjunto tiene que tener una cantidad no numerable de elementos. O sea, en otras palabras, este conjunto es scrambled si es que satisface estas propiedades y el sistema es caótico si es que efectivamente contiene un conjunto como tal, si este X contiene un conjunto scrambled con estas propiedades y que a su vez sea no numerable. Que hace alusión bastante bien a lo que es el hecho de la sensibilidad de condiciones iniciales como tal. Por otro lado, nosotros tenemos un concepto que fue fundado años más adelante en términos de dos tipos de ideas. Una, al estudiar qué pasaría cuando estamos trabajando con sistemas dinámicos que frecuentemente se encuentran tienen cierta proximidad o frecuentemente se van separando. Entonces, a partir de eso, nosotros estamos trabajando con un par de elementos en el producto cartesiano y algún entero, y cualquier entero n, que es mayor que 1. Entonces vamos a definir una secuencia de distancias entre trayectorias y vamos a definir una función distribucional que va a estar definida por el producto cartesiano del espacio, el conjunto de elementos que va a estar relacionado con un parámetro, que en este caso va a estar tratado por T, y la acción asociada, que va a ser el conjunto de los enteros negativos. Esto hasta 0,1. Entonces, de cierta manera, esta expresión, la expresión de la ecuación número 2, nos va a representar el tiempo promedio en los primeros n pasos como tal. En otras palabras, y aquí vamos a estar definiendo todas las posibles veces donde la distancia entre ambas trayectorias está dentro del intervalo entre 0 a t. En otras palabras, todos los posibles casos donde la distancia entre ambas trayectorias va a ser menor que t, que un valor t, que en otras palabras vamos a simular de cierta forma todos los posibles casos donde las trayectorias se encuentran dentro de una posible bola con radio t y centrado en alguno de estos elementos, si queremos fijar alguno de ellos. Esto mismo, a continuación, uno va a definir dos propiedades, el upper density y el lower density. El upper density, o la densidad superior, va a estar ligado básicamente a la máxima densidad en la cual estas trayectorias se van a encontrar dentro de esa región como tal, y el lower density, donde es la mínima distribución dentro del sector, o sea, la máxima distribución fuera de esa parte, de cierta forma. Pero esto para este caso como tal. Entonces, vamos a tener que para cualquier par de puntos y para cualquier par distinto, vamos a definir lo mismo, un conjunto no numerable de scrambled, solo que este conjunto
scrambled, nosotros vamos a asociarlo efectivamente a la misma condición que vimos anteriormente, pero con la diferencia de que este scrambled set va a satisfacer estas propiedades. O sea, va a ser otro scrambled que en realidad le vamos a llamar distributional scrambled set, el cual como restricción tiene que tener al menos 2 elementos y ser no numerable para definir cierta conducta de caoticidad. Entonces, vamos a decir que el sistema es distribucionalmente caótico de tipo 1 si para cualquier radio, si lo vemos desde esa perspectiva, o cualquier número mayor que 0, tenemos que la densidad superior definida en cualquier radio es equivalente a 1. Y además, y por otro lado, que existe algún número donde la densidad baja es igual a 0. Entonces, en particular, también se puede estudiar este mismo caso, pero para secuencias. Entonces, en lugar de estudiar solo en todos los enteros como tal, positivos, o en todos los enteros no negativos, uno puede estudiar una secuencia de enteros no negativos que va creciendo. Y uno va a definir una función, pero de esta misma función que está acá, pero de esta forma. Entonces, definido en este caso, definido en este dominio, el sistema, cumpliendo con las mismas propiedades, se va a llamar sistema distribucionalmente caótico con respecto a la secuencia, o DCS. En este caso, el conjunto scrambled, que va a ser no numerable, se va a llamar conjunto scrambled, pero distribucionalmente scrambled con respecto a la secuencia. Nada nuevo. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuál es la interpretación que tiene estas dos definiciones con respecto a las máquinas vistas anteriormente? Entonces, como estamos trabajando... Mauricio, perdón, te están restando 5 minutos. Ok, no se preocupe. Entonces, nosotros vamos a deducir aquí 2 tipos de casos. La máquina es caótica en el sentido de Lee York, aquí, si estudiando 2 máquinas sincrónicas entre sí, estas van a tender de alguna forma o sea, si estudiando 2 máquinas, estas van a tender a sincronizarse por una cierta recursión, dada una configuración. Y por otro lado, va a haber un punto que va a evitar que para alguna secuencia esta se pueda sincronizar correctamente. Porque recordemos que las máquinas de Turing lo que van a hacer es, a través de instrucciones van a generar búsquedas. Entonces, nuestra dinámica es generada va a describir la conducta de ciertas búsquedas en base a generadas por ciertos caracteres. Y esto mismo, al intentar de alguna forma sincronizarse o de alguna manera tender a una cierta solución, siempre hay un factor que va como a desincronizarla y evitar de alguna forma que de alguna forma las máquinas tengan una conducta parecida en ese contexto. Entonces, en el caso de las máquinas distribucionalmente caóticas, lo vamos a hacer más tarde, vamos a partir definiendo, ahora vamos a definir la definición 1, que es para un sistema, que va a estar denotado por esta forma, que va a ser una máquina de Turing, un sistema de máquina de Turing de tipo TMT. Entonces vamos a definir que el par de configuraciones que vimos anteriormente es par de Lee York si cumple con estas 2 propiedades. Ahora, un detalle importante en base a esta definición es que con esta definición es suficiente para definir caoticidad, porque básicamente como nuestro sistema ya posee un conjunto no numerable, ya podemos, el concepto de par de Lee York es suficiente para poder denotar el conjunto como un conjunto que es caótico como tal, en el sentido de Lee York. Entonces, en este caso correspondiente, nosotros, un ejemplo que se va a estudiar para sistemas de Lee York va a ser el de una máquina de Turing estudiada en el año 2020 por Rodrigo Torres y por Rodrigo, que se conoce como BinSmart, que fue propuesta en este documento. En este caso, la máquina consiste en una máquina con 8 estados y con enumeraciones que representan la lectura y la escritura y las flechas que representan la dirección del movimiento. Entonces, uno puede afirmar que el conjunto de configuraciones es generado por este proceso. Como los procesos acá se van a ir alejando, si uno
hace una simulación, estos procesos eventualmente se van a ir aproximando y se van a ir alejando eventualmente dependiendo de dónde se encuentran estos elementos. Entonces, en caso, si yo tengo dos elementos A y A' pertenecientes al lado derecho, al lado izquierdo, y tengo dos elementos en la simbología donde son distintos, podemos suponer que las configuraciones tienen estas formas como tal. Entonces, por el proceso es fácil chequear que ambas cintas son proximales. Sin embargo, también podemos decir que ambas son no asintóticas, ya que por el incremento de n a n más m, hay un shift dentro de la izquierda de al menos m-1 veces. Entonces, uno puede chequear, en base a estos resultados, que para cualquier n en los naturales, para cualquier tiempo en los naturales, nuestra configuración va a tener esta evolución como tal acá. Entonces, esto va a probar que no el sistema, sino que los pares como tal de configuración van a ser caóticos en el sentido de Lee-York. En este tipo de máquinas no existen del todo los sistemas de tipo caótico, sino que existen los pares de tipo caótico como tal. Y entonces yo puedo hablar de configuraciones caóticas como tal, pero eso no significa que haya una dicotomía parecida entre la sensibilidad y la continuidad, sino que puede haber una convivencia entre caos y elementos que contengan ciertas conductas de distalidad. Bien, ahora yéndome un poco, porque creo que me queda poco tiempo, al tema de las máquinas que son distribucionalmente caóticas, hacemos la misma definición con dos tipos de configuraciones, que vamos a llamar DC1, para dos estados que son denotados por Q. Si existe un scramble no numerable, de modo que la expresión, que nuestra función de distribución en este caso, se va a escribir de esta manera, siendo m el menor elemento entre n y m, que son en este caso los elementos que representan el tamaño de elementos de celdas que hay en una dirección o en otra, en este caso de la derecha o de la izquierda. Entonces al final vamos a tener que lo mismo. La relación del upper density en este caso, asociado a que la distancia, a que la frecuencia con las cuales las configuraciones se van acercando va a ser equivalente a 1 para cualquier tipo de tamaño de las cintas como tal, y al mismo tiempo este elemento va a ser 0, o sea, se va alejando para algún tipo de tamaños como tal. Entonces, haciendo el mismo ejemplo, y continuando este ejemplo, uno puede probar mediante ciertas condiciones de evolución de la cinta, o mediante ciertas simulaciones, que el elemento es distribucionalmente tipo caótico tipo 1. Para eso, lo que se hace es definir dos regiones, en este caso, que vamos a tener como R0 y R1, y a partir de eso vamos a estudiar qué tan frecuente los elementos se van sincronizando en dichas regiones como tal. A partir de eso, y estudiando en este caso, esta frecuencia en R1, nosotros podemos ver que a la larga estos elementos van a estar muy frecuentemente en esta zona. Y mediante el R0, debido a el número de pasos que va a evolucionar exponencialmente, también eventualmente las cintas se van a sincronizar por algún tipo de elementos que tiene, para algún tipo de configuración con esta conducta, también van a estar frecuentemente sincronizadas en esta región como tal. Ahora, para probar el caso, para ver eso también, nosotros lo que hacemos es denotar n, en este caso que es el tamaño del cilindro que vamos a tomar en cuenta, en base a esta estructura que está acá, que va a depender de los estados m y n, siendo r, s y c valores fijos. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros para i entre 0 y r a la m menos 1, vamos a tener esta estructura, donde para m tiende a infinito, vamos a ver que el conjunto, la densidad superior, va a converger a 1. Y para i entre r a la m y r a la m más s a la n menos 1, este elemento va a tener una densidad baja a 0. Entonces, el elemento como consecuencia va a ser distribucionalmente caótico tipo 1. Entonces, nosotros los resultados que obtuvimos durante este caso son resultados que para el sistema dinámico, para este tipo de sistemas dinámicos, que en general son casos muy particulares, tenemos que los sistemas caóticos de tipo 1 implican caos en el sentido de Lee-York.
y además que el sistema caótico de distribución en una secuencia, tomando, por ejemplo, en lugar de ver toda la acción, o sea, cualquier tipo de búsqueda, sino tomando búsquedas particulares, esto va a ser igual a estudiar el mismo caso en el sistema, en el sentido de Lee York. Bueno, para finalizar, mis futuros trabajos asociados a esto van a estar ligados a relaciones con propiedades de asombramiento y propiedades de caoticidad en espacios uniformes. Para finalizar, estos son los artículos en los cuales yo me basé, pero principalmente quiero destacar el artículo de Rodrigo Torres sobre BinSmart y los trabajos orientados a autómatas celulares, que están ligados que de alguna forma denotan bien la concepción de sistemas de caoticidad. Bueno, esa sería mi presentación. Ok, Mauricio, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna consulta? Cuando uno corre, deje espacio. Pues tengo una pregunta. Adelante. Sí, en la página 9, en la lámina número 9, que es donde dice la definición de las máquinas de Turing. ¿Sí? Ahí donde la tercera componente de esa quintupla es la grilla, o sea, pero estás Sí. diciendo que ahí puede ser que n, z o z cuadrado. No, sí, podría darse, pero en cuestión, ese Z que está ahí, ellos lo leen como estos números que se encuentran, como en este caso 0, -1, -2, O sea, -3. siempre z. Sí, En claro, este porque en el contexto. fondo, claro, porque en el fondo, imagínate, lo que está haciendo aquí, lo que está creando en este caso, es simplemente una enumeración. O sea, tenemos la memoria, tenemos el conjunto de símbolos que vamos a trabajar, tenemos la enumeración de cada celda, tenemos el conjunto de instrucciones y tenemos la dirección con la cual la máquina se va a ir moviendo. Entonces, así se va a ir ordenando el sistema quíntuple. Ya, o sea, pero eso lo está diciendo que siempre es Z, es lo que esencialmente estás diciendo, ¿no? O Mire, puedes dar otro orden a Z, es lo que podrías decir. Claro, de hecho, no siempre puede ser Z, porque podemos tener una cinta, en lugar de trabajar solamente a la derecha, digo, solamente en ambos lados, disculpen, en ambas direcciones, podríamos hablar de una cinta que únicamente se mueve para la derecha, podría ser únicamente 1, en este caso, o podría ser una flecha que va a la derecha, y Z, en lugar de ser Z, va a ser N. Entonces, en ese caso, en lugar de trabajar en lugar de enumerar Z de 0 para arriba, yo podría tener acá desde 1 en adelante. Podría ir desde acá de 1 en adelante. Solamente centrarme en esta parte y ir moviéndome solamente en esta dirección. Entonces ahí tendríamos un caso donde eso se cumple. Ahora, en lo que respecta, pero eso no tendría mucho sentido a la hora de la definición que vimos acá, puesto que no habría una secuencia hacia el lado izquierdo y viceversa. Si yo quisiera también eliminar los elementos del otro lado, pasaría exactamente lo mismo. Entonces, pero que se puede hacer, se puede. Eso por un lado. Ahora, si usted, no sé si usted, por lo que usted mencionó hace poco, o sea, por ejemplo, Z al cuadrado, por ejemplo, caso donde uno tiene Z al cuadrado, la respuesta es sí, pero no necesariamente en las máquinas de Turing, sino en general en autómatas celulares que tienen mayor tamaño de dimensión. Ya, gracias. Ok. ¿Ningún comentario más? Ok, gracias, Mauricio. ¿De qué? A eso ahí. A ver, voy a ver si... Ya, voy a ver si puedo presentarle mi pantalla. Yo soy medio torpe para esto. Visualización. Una página. Ay.
Compartir pantalla. ¿Están viendo eso? Se ve muy chiquitito. Yo no sé cómo agrandarlo, ¿ah? Con este de acá. ¿Se ve? Ahí. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ah, Ahí, ahí. ahí. Ya, bueno. Yo voy a ir más o menos rápido porque este tema... Mira, en el menú de visualización puedes poner full screen y ahí, Ahí sí, pon pantalla, no, pantalla completa, puedes poner, está en pantalla completa. vale, Si ya. yo presento diapositivas, es una cosa dinámica y me ha costado muchas veces exponer. No me funciona eso, no sé por qué. Así que no lo quiero apretar. Voy a Ya. hacerlo ahí nomás. Bueno, esto es algo, es bastante simple a pesar del título, ¿sí? Este es un trabajo en cooperación con Nelda Jaque y Kendry Vivas. Bueno, no sé cómo se hace esta cuestión. Oye. No sé cómo se hace. Presentación de azul. Ya. No, sí, no sé. No sé por qué. Se pone a 2 páginas, no tengo idea por qué. Tengo un serio problema con esto. Visualización, pon una página. No, si estaba en una página, pues mira. Una página, ahí ponlo así. Ahí está en una página. Presentación de diapositivas, no, ver en pantalla completa. Y me pone 2 páginas, no tengo idea por qué. Pero bueno, voy a perder mucho tiempo. Intenté delante ver que esto no me funcionara, pero por algún motivo no me hace caso computador. Miniatura 2 páginas. Se salta. Ahí. Ya. Entonces, vamos. Entropía topológica y entropía métrica para flujos impulsivos. Entonces, vamos a ordenar la charla en una breve introducción. Vamos a poner el escenario y los enunciados, los resultados, que son muy poquitos, y algunos problemas que quedan por hacer aquí. Entonces, como siempre, esto es la motivación, que la noción de entropía mide el grado de desorden de un sistema y es uno de los invariantes que tiene mucho éxito para estudiar sistemas dinámicos. Esto fue introducido por Kolmogorov, ¿sí? Y Sinai en cosas medibles, después por Adlet, Konen y McKendrew para cosas topológicas. Se empieza a estudiar esto, la relación entre entropía métrica y entropía topológica por Dinenburg. Y Bowen generaliza estas nociones estudiando los conceptos de entropía topológica a través de los conjuntos generadores y los conjuntos separadores respectivamente. ¿Sí? Lo más interesante es que estos conceptos todos coinciden en variedades compactas, continuas y compactas. ¿Sí? Todo esto se puede hacer en flujos. ¿Sí? Las definiciones se pueden hacer para
aplicaciones y para flujos. Y una de las cosas importantes es la continuidad, porque si no, todos estos números son infinitos y no entregan ninguna información. Por otro lado, existen los flujos impulsivos, que son sistemas dinámicos construidos a partir de ecuaciones diferenciales, que tienen naturalmente discontinuidades. Y por lo tanto hay que construir una teoría de entropía para estudiar estos sistemas. Arbes y Carvalho aquí introducen lo que se llaman los semiflujos impulsivos con alguna regularidad, que son medibles y que tienen medidas invariantes. Y a partir de eso introducen Albers y otros autores el concepto de tau entropía, una noción de entropía a propósito de la geometría que tienen los sistemas impulsivos. ¿Sí? Y muestran que semiflujos impulsivos con alguna regularidad satisfacen un principio variacional. La definición de tau entropía era una cosa bastante complicada de trabajar, bastante natural, pero complicada de trabajar. Entonces nosotros introdujimos aquí, digo nosotros en este artículo, Nelda y yo, una noción que retoma las definiciones originales de Bowen para semiflujos no necesariamente continuos. Y por lo tanto hay que considerar las discontinuidades cambiando la métrica. Y entonces en vez de trabajar con una métrica, se construye una semimétrica. Y todo esto de Bowen se puede hacer para semimétrica. Y esta aproximación nos permite definir los conceptos de entropía a través de generadores, conjuntos generadores, a través de conjuntos separadores, y tienen las típicas desigualdades, y acotan por abajo a la tau entropía definida por Albers. Por lo tanto, parecía una buena aproximación. ¿Sí? En esta charla, muy brevemente, voy a presentar resultados que extienden los resultados obtenidos en el trabajo mencionado anteriormente, definiendo la entropía con conjuntos generadores. En el artículo anterior, los mejores resultados se habían obtenido utilizando el concepto de conjuntos separadores. Y por algún detalle técnico, no era fácil trabajar con los conjuntos generadores. Y es aquí donde nosotros retomamos el trabajo para estudiar el caso de los conjuntos generadores y tratar de contornar el problema que teníamos de contar estos conjuntos. Y se demuestra, por supuesto, que este concepto de la entropía por los generadores en el contexto de semiflujos impulsivos regulares, agregándole una pequeña hipótesis, sigue siendo funcional y coincide con la obtenida por separadores. ¿Sí? Bueno, para eso nosotros generamos una nueva semimétrica, ¿sí? Que es una semimétrica un poco más fina que la que considerábamos en el trabajo anterior.
Entonces, vamos a fijar el escenario donde vamos a trabajar y los enunciados de los teoremas y definiciones. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar en un espacio métrico compacto que admite semiflujos, y estos no necesariamente continuos. Entonces consideramos un delta positivo, y con el semiflujo definimos una pseudo semimétrica a través de esta fórmula. Fíjense que aquí nosotros no estudiamos cómo es la distancia de dos puntos, sino que estudiamos cómo es la distancia entre dos pedacitos de órbita, dos pedacitos de tamaño delta. Entonces, medimos esos dos conjuntos, esas dos órbitas, y el ínfimo de la distancia de esos dos pedacitos de órbita es lo que vamos a considerar la métrica de delta 1. Se llama pseudo semimétrica porque satisface todas las condiciones de métrica, salvo el hecho de que si la distancia es 0, los puntos son iguales. ¿Está bien? Y eso es claro por la definición. Bueno, entonces aquí tenemos el concepto de conjunto generador, que es a través de esta semimétrica. Entonces decimos que un conjunto F genera el espacio X si dado cualquier Y en F, cualquier X en X, existe un Y en F que en esta distancia aproxima la órbita de tamaño 0t. ¿Sí? Decimos que el conjunto es separador si, dado dos puntos cualesquiera de este conjunto, si ellos son distintos, existe un T que para esta métrica el flujo se separa. O dicho de la manera inversa, si esta métrica no distingue a menos de epsilon dos órbitas, ellas deben ser la misma. Bueno, entonces aquí nosotros contamos el conjunto de la cardinalidad de los conjuntos generadores y la cardinalidad de los conjuntos separadores. Y estos números existen, entonces podemos tomar el ínfimo y podemos tomar el supremo. ¿Sí? Estas dos cantidades existen, dado el t, el epsilon y el delta, y por lo tanto nosotros ahora vamos a hablar de la razón de crecimiento de estos conjuntos. Y lo definimos como el tamaño logarítmico. ¿Sí? Hacemos el logaritmo dividido por t, eso lo que está midiendo es si los conjuntos crecen exponencialmente. Y ese crecimiento exponencial es lo que se llama la tasa de crecimiento. Entonces ahora nosotros vemos que estos pueden ser obviamente infinitos, ¿sí? Y en ese caso el logaritmo de infinito lo definimos como infinito nomás. Observamos que estas funciones de crecimiento son monótonas en epsilon, y por lo tanto podemos tomar el límite, y este límite existe, y así obtenemos una tasa de crecimiento en delta y una de los generadores, y una tasa de crecimiento de los separadores. Y ahora tomamos el límite cuando delta va a 0 y obtenemos estas dos cantidades que le llamamos la entropía topológica por generadores y la entropía topológica por separadores del semiflujo. ¿Sí?
La ventaja de esto es que para funciones continuas, para flujos discontinuos, estos tienen la chance de ser finitos. Y las definiciones usuales con la métrica del espacio darían que estos dos conjuntos, estos dos números aquí serían infinitos. Por lo tanto, no nos dirían nada de la complejidad del sistema. Bueno, ¿en qué sentido esto extiende el trabajo de Jaque y mío en el que se basa esto? Allí nosotros habíamos trabajado con esta distancia. No es una distancia, también es una pseudo-semiométrica, pero compara órbitas, pero en el mismo tiempo. O sea, no compara dos pedacitos de órbita, sino que compara la distancia de dos pedacitos de órbita, pero considerando los tiempos en que se mueven los puntos X e Y respectivamente. Por lo tanto, esta es una métrica más grande que lo que le llamamos D1, de delta 1. ¿Sí? Y aquí nosotros podemos, obviamente, con esta métrica definir los conceptos de generador y separador, y podemos definir, por supuesto, los conceptos de entropía topológica por generadores y entropía topológica por separadores, ¿sí? Igual que antes. Y un primer resultado dice lo siguiente, que antes del primer resultado, antes de anunciar el primer resultado, que dice que estas cosas coinciden para semiflujos regulares e impulsivos con ciertas condiciones de regularidad. Entonces, tenemos que definir qué son los semiflujos impulsivos. Los semiflujos impulsivos son cosas muy, muy naturales. Es considerar un sistema, un semiflujo continuo en un conjunto compacto X, considerar un conjunto D, un subconjunto propio, cerrado, una aplicación del conjunto D en X, que le vamos a llamar una función de salto. Y lo que hace esto es que nosotros vemos las órbitas en X por el flujo, y si esa órbita choca con D, en vez de continuar por la órbita en D, saltamos a la imagen de ese punto por I y retomamos el flujo. Estos son, se llaman impulsos porque sería definir D como unos conjuntos de control, que si recogen una órbita, la hacen ir para donde uno quiera. Las explicaciones de aplicaciones son, por ejemplo, vacunaciones, control migratorio y todas esas cosas que se pueden modelar a través de flujo, pero que en ciertas zonas hay controles para que el sistema se comporte de la manera que uno quiera, ¿sí? Y hay que ver si eso es posible, por supuesto. Entonces, con esta definición, nosotros podemos definir los sucesivos impulsos. Puede haber una cantidad finita de impulsos o una cantidad infinita de impulsos, dependiendo de las veces que yo, a través de este proceso recursivo, vuelva al conjunto de impulsos. Y entonces, si se satisface que los tiempos que yo me demoro en volver al conjunto D son infinitos, entonces voy a decir que estoy en presencia de un semiflujo impulsivo. ¿Está bien? Entonces tenemos lo que es el drift,
Y con ese drift nosotros construimos un flujo, pero que ahora tiene discontinuidades en D. ¿Sí? Y luego la teoría de la entropía no se puede aplicar porque estos son naturalmente discontinuos. ¿Está bien? Vamos. Aquí está la definición de lo que entendemos por un semiflujo regular, porque las condiciones que lo definimos era muy amplio, podían darse situaciones muy complicadas, y entonces lo que nosotros hacemos es regularizarlos, poner condiciones para poder trabajar con ellos. Y son condiciones muy simples, es que el conjunto D funcione más o menos como una sección transversal al flujo, si pudiéramos tener el concepto de transversalidad. Recuerden que estos son flujos y no flujos asociados a ecuaciones diferenciales. Si el flujo estuviese asociado a una ecuación diferencial, uno podría perfectamente decir que D es una sección transversal al flujo y una sección compacta, ¿sí? Una subvariedad inmersa y compacta. Pero en términos topológicos se puede hacer más general y estas serían las condiciones. ¿Está bien? Y entonces tenemos el siguiente, los siguientes comentarios respecto de esto, que son para la regularidad. Que el D en un tiempo dado, uno espera que no volvamos a D, o sea, la zona de impulso no vuelva a la zona de impulso por el flujo en un tiempo dado. ¿Sí? Estos son comentarios que son técnicos, que son importantes para la demostración, pero para ahora no nos interesan mucho. Entonces, decimos que el semiflujo impulsivo es regular si él se obtiene de un semiflujo regular impulsivo como el que definimos antes. Recuerden que nosotros teníamos un flujo, unas condiciones, y con esas condiciones construimos un nuevo flujo, que es discontinuo, y a ese es el que le llamamos semiflujo impulsivo. ¿Está bien? Bueno, y aquí está el primer resultado que nosotros tenemos, ¿sí? Las entropías definidas por la métrica que diferencia, que mide la distancia de las órbitas, de pequeños pedazos de órbita, pero comparando tiempo a tiempo, tienen estas desigualdades. La entropía por generadores es menor o igual que la entropía por separadores, y esta es menor o igual que la entropía o la tau entropía introducida por Alves. Y aquí está el resultado de lo nuevo obtenido en este artículo que estamos sometiendo, que está sometido y esperamos que sea aceptado. Que en el caso de semiflujos que satisfacen ciertas condiciones como las que establecimos arriba, las nuevas entropías satisfacen la típica desigualdad, son iguales a la entropía topológica si nos reducimos al caso continuo, y estas nuevas entropías acotan inferiormente a las entropías obtenidas en 3. Es decir, si nosotros damos refinamos la distancia midiendo la distancia de dos pedacitos de órbitas, pero como conjunto ahora, entonces las entropías se empequeñecen. Y eso es bueno porque estos números, como no los sabemos calcular, podrían ser infinitos. Y estas, de hecho,
podrían ser finitas. ¿Cuál es lo nuevo del problema aquí? Bueno, resulta que revisando la literatura, esto de trabajar con semiflujos, con flujos, había ya sido estudiado este problema había sido tratado por Edson Vargas y Sun Wei-Chan Sun, ¿sí? Donde ellos consideran reparametrizaciones para medir la distancia entre las órbitas, ¿sí? Entonces ahora las bolas dinámicas que antes son las que miden la distancia de la órbita en una... Aquí hay un error, esto no es T minúscula, es T mayúscula. Aquí estamos midiendo la distancia de las órbitas en un intervalo de tiempo 0t. Pero aceptamos parametrizaciones. O sea, vamos a decir que dos órbitas son cercanas si existe una parametrización, de modo que para esa parametrización las órbitas se mantienen próximas. Y a esto le vamos a llamar la epsilon t bola dinámica, ¿sí? Y lo curioso de esto es que él introduce una nueva definición, este artículo es del año 1999, introduce una definición de entropía topológica en estos términos, considerando una medida y considerando conjuntos que cubren casi un conjunto de medida total. Y entonces se define esto como la entropía topológica, la entropía de la medida, ¿sí? La entropía topológica de la medida, mu. Y aquí hay un delta, ¿cierto? Y da la impresión de que esto depende de delta, pero bueno, el comentario es que esta definición está bien dada y no depende de delta. Entonces, viene el siguiente problema. Esta aproximación parece más natural para estudiar semiflujos. Esto nos dimos cuenta ya una vez que estaban hechos todos los otros trabajos, cuando empezamos a revisar más literatura. Y entonces, esto de aquí se puede trabajar sin la condición de métrica. Entonces podemos trabajar con los conceptos de conjuntos generados y conjuntos separados, utilizando reparametrizaciones. Entonces, una cosa es generador si dado un punto existe otro punto en el conjunto y una parametrización que hace que las órbitas se mantengan cercanas. Y el conjunto es separador si dos puntos están y entonces si para toda parametrización ellos permanecen cerca, entonces vamos a decir que tienen que ser el mismo punto, sin hacer uso de la medida. Y entonces esto parece bastante más natural como aproximación para estudiar los semiflujos impulsivos, porque los semiflujos impulsivos, el problema del salto, ahora lo puedo solucionar considerando reparametrizaciones. Y por lo tanto, ese problema que hacía que todas las entropías fueran infinitos con la reparametrización, se puede abordar. Y por lo tanto, tenemos dos preguntas aquí. Vargas y Su consideran esta definición utilizando conjuntos generadores. Entonces la pregunta, ¿se puede definir utilizando conjuntos separadores? Si se pudiera definir esta noción utilizando conjuntos separadores, ¿ellas coinciden? Y la tercera pregunta es, si estas definiciones previas coinciden con la que nosotros vimos para enfrentar el problema de los semiflujos impulsivos. Es decir, toda esa construcción que era muy pesada de la semimétrica,
estuvo de más y lo podríamos haber abordado de esta manera. Entonces, son 3 preguntas que quedan ahí que sirve, que responderlas serviría para aclarar el asunto. La bibliografía es bastante larga, pero las principales son, para entender este artículo, es esta. Topological Entropy for the Continuous Semiflow, de Hake y yo. Y la otra es el artículo de Su y Vargas, que se llama Entropía para flujos revisados. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna consulta, alguna duda, y si yo puedo responder, sería genial. Al final quedamos 4 nomás. No, no hay pregunta. Hay pregunta. Bueno, eso es.